¿Qué tal amigos míos? Sean bienvenidos una vez más a las cartas del Güero, su podcast favorito, claro que sí. En este penúltimo capítulo de la temporada, amigos, qué emoción y qué tristeza porque ya pues se va a acabar la temporada y también el año. Que de hecho ahorita estoy como en esa incógnita o como duda de no saber con qué video cerrar el año porque ya había decidido que iba a ser el del podcast porque ya ven que los dos capítulos del podcast los publico el primero, el segundo viernes del mes y el último domingo del mes, ¿no? O el segundo más bien, el último domingo del mes. Pero no sé si cerrar con este, que ya medio lo había decidido cuando empecé a escribir los capítulos de la temporada. O con uno de libros, ¿no? No sé, no. Estoy indeciso. Ya verán después mi decisión. Pero en esta ocasión, para presentarles el penúltimo capítulo, pues se titula así como El Atlas Campeón, que les voy a contar básicamente un poco el día, cómo viví el día en que el Atlas volvió a ser campeón después de muchísimo tiempo. Un 12 de diciembre de 2021, que es un día muy especial para mí, para mi papá, para mi familia atlista y toda la gente que es alrededor del mundo aficionada al Atlas, porque mucha gente creía que podía morir sin volver a ver campeón al Atlas, ¿no? O incluso aficionados actuales ni siquiera lo vieron campeón, la mayoría, yo diría un porcentaje muy alto. Y muchos, como mi papá tiene un poquito más de 50 años y él vio la final del 99, entonces pues es como esto que estar muy cerquita, ¿no? Pero básicamente eso les voy a platicar. Eh, Cómo fue mi día ese 12 de diciembre, pero primero me gustaría hablarles un poco de, pues, básicamente, cómo vives esto de ser un aficionado del Atlas, ¿no? Porque es complicado, no lo crean, amigos. Entonces, ser aficionado de un equipo que no es ganador y que constantemente está peleando el descenso y que incluso, como para acabarle de chingar, es sede de una de las ciudades más grandes de México, que es Guadalajara, y además compartes plaza con uno de los equipos que es más populares y con más títulos de México, que son las Chivas, ¿no? Entonces, es muy contrastante cuando cualquier gente de otro estado o incluso de otro país viene y le gusta el fútbol y pregunta por el fútbol de Guadalajara, pues te van a contar esas dos vertientes, ¿no? Como el Atlas, como de el primer equipo de Jalisco, el primer campeón de Jalisco, ¿no? Los niños catedráticos, la cantera impresionante que tienen, ¿no? Y o las Chivas, ¿no? Que son de los equipos más ganadores, también con muy buenos jugadores y con esto del, como se dice, el campeonísimo, ¿no? Que es como por los 60, algo así. Sí, sí, pero en los tiempos actuales, o al menos desde que yo estoy en este mundo, es difícil ser un aficionado al Atlas porque lo ves muy constantemente perder y mucha gente pues se va al otro bando, ¿no? Así, que es a las Chivas o a otro equipo. Eh, pero uno se mantuvo firme por muchas tentaciones que hubo, pero se mantuvo firme y aquí estamos, ¿no? Pero sí, el Atlas eh, es como ese el sentimiento como triste de, de solo verlos querer jugar bonito y con eso conformarte, ¿no? Pero uno dentro de su corazón siempre quiere ver a su equipo que le vaya, a su equipo que le vaya bien, ¿no? Entonces, pues es un poco el antecedente y además, pues dirán, si alguien de aquí no conoce al Atlas, pues básicamente el Atlas la última vez antes de los campeonatos que tuvo en los recientes años, que fue campeón, fue en el año 1951. Quiere decir que pasaron 70 años para que el Atlas pudiera volver a salir campeón y pues muchos saben este dato que el Atlas pues como que tenía esta racha de un equipo, o sea, un equipo de México, pues de la Liga Mexicana, la racha más grande, más prolongada, histórica, sin un equipo salir campeón, ¿no? Esto era real hasta que el Veracruz como que se desapareció, que se desafilió, porque justamente el Veracruz como que compartíamos esa racha, realmente era un año de diferencia. El Veracruz fue campeón en el 50
o en el 49, algo así, y el Atlas fue en el 51. O sea, un año antes de que el Atlas fuera campeón, el Veracruz fue campeón y tampoco volvió a salir campeón hasta pues que desapareció en el 2019, ¿no? Entonces, hasta su desaparición del Veracruz, esa racha, digamos, este dato se hizo realidad, pero igual lo compartíamos, ¿no? Yo diría que éramos como hermanitos, ahí como que nos íbamos tomados de la mano, pero hasta eso al Atlas en perspectiva general yo diría le iba mejor al Veracruz. Y creo que incluso, si no estoy mal, déjeme checar, yo creo que el Veracruz tenía dos campeonatos, así tenía, según yo, hasta donde tengo entendido. Entonces, digamos que también pues nos arrebasaba, ¿no? En ese aspecto. La verdad es que no estoy seguro. Según yo, aquí yo que veo en la tabla que salió, sí, en el 45 y en el 49. El 49 y 50, ¿no? Porque eran antes torneos de un año. Veracruz era campeón, ¿no? Entonces, como por eso nos ponían más arriba. Pero bueno, eso en teoría es medio falso, pero también es cierto, ¿no? Pero bueno, 70 años eran los reales que el Atlas pasó sin ser campeón. Y pues es lo que ya le conté, pues al ser aficionado al Atlas, pues ves muchas rachas muy negativas de los equipos. Y a mí, yo empecé a ir mucho al estadio en el 2013, justo en una época en la que el Atlas estaba peleando el descenso y que estaba Tomás Boy en el equipo y que trajo un equipo con la gente o los jugadores que nadie quería y o que eran muy jóvenes y que brillaron en el Atlas y después tuvieron carreras muy buenas. Un ejemplo es, por ejemplo, el Conejito Brizuela, que ahorita pues ya no sé si sigue en las Chivas, pero que era o es un ídolo en Chivas, ¿no? Otro delantero que igual, pues ahorita están muy graves problemas, pero es un histórico de Chivas también y que lo hizo muy bien en el Atlas. Matías Bozo, Brizuela, Rodrigo Millar, el portero Miguel Pinto, ¿no? Todos estos nombres, el Cufré, obviamente, Erpen, ¿no? Que lo acompañan gente de cantera, ¿no? También, entonces, ¿cómo se llama ese? Edson, se me fue el nombre, el apellido, pero era uno que se llama Edson también. Y así, ¿no? Entre varios, ¿no? No sé si para ese momento ya estaba Arturito González, el que ahorita ya volvió. Pero bueno, ese es un poco el antecedente de ser un aficionado del Atlas y la racha histórica que tuvo el Atlas. ¿Y qué pasa en años muy presentes, precisamente en abril de 2019? Pues lo que pasa es que Orleji, el grupo Orleji, que es también dueño de Santos, decide comprar el Atlas a TV Azteca, que no me acuerdo en qué año lo compró Azteca, no sé si en el 2015 o un tipo así. Pero pues muy mal nos fue con la Azteca y una deuda millonaria y trajimos refuerzos y directores técnicos que eran muy caros y que no funcionaron. Era muy mala estructura, pero en el 2019 Orleji llega a nuestras vidas y nos compra y dice algo muy curioso o como que mucho cuestionamiento porque Orleji tenía un antecedente con el Santos justamente de comprarlo y a los pocos años ser campeón y de hecho ya Santos tenía varios campeonatos ya de la mano de Orleji, ¿no? Entonces como que había una ligera esperanza, pues no sé si diría de ser campeones, pero al menos de que nos fuera mejor, ¿no? Porque, pero esto, incluso creo que a algún reportero aficionado se le llegó a preguntar a los directivos de Orleji de si lo veían campeón. Y creo que no llegaron a decir como que en tantos años, algo así, pero que sí tenían este lema de la transformación, ¿no? Y que iban a venir los títulos y muchos teníamos como esto de, ¿a poco sí? ¿No? Es como que no le creíamos, pero esto, digamos, no fue tan así, o sea, sí fue rápido, pero en los siguientes años, en el 2019, 2020, Atlas tuvo unos pésimos torneos, realmente, junto con el que se canceló por la pandemia. Atlas en 4 torneos, ya oficialmente con Orleji, quedaron en el lugar 13, el lugar 14, el lugar 17, que ese fue el peor. Justo el año en que el torneo se canceló a los 10 partidos, el Atlas iba en el lugar 17. Y el siguiente año, 2010, quedó en 16. O sea, quedó 13, 14, 17 y 16. En los siguientes 2 años, después de que Orleji comprara el Atlas, ¿no? Entonces,
Pues así que digas, dijo un chingo de diferencia no había. O sea, a lo que pasó. No les creíamos y así, pero pasa algo, digamos, interesante en la primera mitad del 2021, que es creo que es el torneo clausura 2021, que el Atlas tiene un buen torneo, o sea, digamos, torneo bueno, promedio, o sea, de 25 puntos, 7 partidos ganados, 4 empates, 6 derrotas, 20 goles a favor, 15 en contra y una diferencia de 2 goles, ¿no? Y aquí es cuando entra a la reclasificación, que esto me parece se instauró un torneo después de la pandemia, de que ya ven de que antes la liguilla eran los primeros 8, uno contra el 8, dos contra el séptimo y así. Esto se fue a la mierda después de la pandemia. Si ocupamos dinero, ocupamos más partidos, entonces hay que hacer esta mamada, ¿no? De la repesca, básicamente. Entonces el Atlas entra a la repesca y se enfrenta al Tigres, le gana al Tigres 1-0 a ese un partido único y después ya en cuartos de final en una liguilla pierde contra, me parece, el Puebla, un marcador global de 1-1, me parece. Pero como Puebla estaba en mejor posición en la tabla, pues pasa Puebla, ¿no? Y todo bien. Eh, estuvo ese, digamos, ese partido, al menos esa, como que se sintió la sensación de que podía el Atlas avanzar a más, ¿no? Porque, pues, la última vez que el Atlas entró a liguilla fue en el 2017, en la apertura 2017, y Monterrey nos goleó, o sea, 6-2 en el marcador global. O sea, pasaron como 4 años, digamos, unos casi 8 torneos, imagínense, 8 torneos sin entrar a liguilla. Y la última vez que fue cuando Monterrey nos golea. Y una antes fue cuando Chivas nos saca y justamente es campeón Chivas, ¿no? En el 2021, esa fue la última vez con Puebla. Pero se sintió una sensación de el Atlas se ve mejor. O sea, se vio un salto de calidad del último torneo anterior a ese que quedaron 16. O sea, quedaron antepenúltimos. Y en ese quedaron séptimos. Y fue un buen torneo. O sea, es como que estuvo bien. Una liguilla. Muy chido. Creo que en ese momento ya estaba Diego Coca, me parece. En el Atlas. Entonces estuvo muy bien, realmente. Y bueno, esto fue un poco el previo. Este torneo del que les digo fue contra Puebla. Fue justamente un torneo antes de que el Atlas fuera campeón. Entonces igual no les voy a platicar en sí que fue el torneo, porque en realidad fue bueno, fue bastante bien. De hecho, que quiero mencionar que no ha sido el mejor torneo que he visto del Atlas, porque ese fue, creo que en el 2015, algo así, que todavía tengo grabado, que fueron 9 victorias, 5 empates, 3 derrotas, y eran como 32 puntos, y creo que el Atlas clasificó a la Copa Libertadores. Pero en este torneo, en el 2021, en la apertura, fueron segundos lugares, con 29 puntos, 8 partidos ganados, 5 empates, 4 derrotas, 21 goles a favor y 10 en contra. El Atlas es la mejor defensa compartida con el América, aquí estoy viendo, y una diferencia más 11 puntos, y además pasa directo, ¿no?, a los cuartos de final esperando rival. Eh, y pues en toda esta fase como de la liguilla, pues Atlas va contra Monterrey y empatan, y por diferencia de la tabla pues pasa el Atlas, ¿no? Y luego en semifinales contra Pumas lo mismo, 1-1 y pasa el Atlas, ¿no? Entonces se sintió una sensación como de, híjole, están pasando bien pero apenitas, ¿no? Y en la final iban contra el León. Esa fue como la final de ese torneo. Pero aquí entra un poco el día del 12 de diciembre de 2021, que básicamente es que lo compartí mucho con mi papá, la verdad, porque él desde que pues era chico fue el que él me empezó a llevar al estadio. Y luego yo empecé a ir como por mi cuenta y llevándome a algunos familiares, a varios tíos, a varias tías, saludos, de que me acompañaban a ver al Atlas. Y ya mi papá, cuando pudo, pues ya iba con él. Teníamos el pase rojinegro, hasta hace un año lo teníamos y todo chido, la verdad estaba divertido. Ahí de repente había problemitas por ir tan seguido, pues es normal. Pero
lo que pasa ese día, un 12 de diciembre de 2021, fue que mi papá y yo nos levantamos temprano ese día porque nos tocó ver cómo Max Verstappen le arrebataba su octavo título de pilotos a Hamilton en Abu Dhabi justamente, y ese era el primer campeonato de Max, ¿no? Fue ese año 2021 cuando empecé a ver Fórmula Uno. Entonces pues fue emocionante, de las temporadas más emocionantes que yo viví, la primera hasta esta última en el 2025, que curiosamente hace unos días Lando Norris le hizo lo mismo a Max que se lo hizo a Hamilton. Lando le quitó esa oportunidad a Max de tener su quinto título y consecutivo además, y pues felicidades a Lando, pero bueno, eso ya es historia para otro capítulo, amigos. Y creo que eso fue básicamente un poco en la mañana, pues la carrera fue temprano, tipo 7 de la mañana, y ya luego me parece pues nos fuimos a desayunar, y después fuimos a un panteón, porque aquí es donde como que entra la parte como nostálgica, melancólica de la historia, porque mi abuelo paterno, el papá de mi papá, falleció justamente un 12 de diciembre, hace ya bastantes años. Eh, y pues era lindo ir porque mi abuelo pues también le iba al Atlas. Creo que al menos un poco desde ahí viene como que esto de irle al Atlas. No tiene tantas generaciones, pero pues ya son dos, ¿no? Pues nada, fue muy lindo porque incluso en el panteón donde está mi abuelito, eh, vimos a lo lejos una bandera del Atlas ondear, como que creíamos que ahí había como que alguien que también iba al Atlas, ¿no? Un aficionado. Y yo lo tomé como una señal de hoy se puede, sí se logra, ¿no? Sí se logra porque además el Atlas iba abajo en el marcador. Me parece que iban perdiendo 3-2. Que la final de ida fue el 9 de diciembre. Que justamente nosotros teníamos pensado ir así de último minuto. Pero también pasa algo terrible que fallece también ese día mi bisabuela. También por parte de mi papá. Eh, y pues todo fue así con ese sabor de, uff, estuvo feo porque no esperábamos que fuera así, así pronto, pues vaya. O sea, mi bisabuela ya estaba grande y ahí padecía como de algunos, eh, como secuelas de algunas enfermedades y operaciones, pero no lo esperábamos. Y fue de muy imprevisto y de hecho ni siquiera vimos ese partido. O sea, vimos yo creo que el primer tiempo y ya después nos fuimos porque pues hay como prioridades, ¿no? Entonces esto pasó y pues como que todo se sentía como una sensación de que pues, llámeme así como loco o algo, pero como que nos estaban acompañando, o al menos así sentía como con mi abuelo. Y nada, pues eso pasó y después ya tarde noche pues nos fuimos al partido, mi papá y yo nada más, y entonces fuimos y me acuerdo que incluso yo había comprado la camisa de visitante para ir al partido de León y Atlas. Y nada, pues más tarde fuimos al último partido, pues al partido de vuelta que fue aquí en el Jalisco. Y no sé cómo explicarle la sensación al ver el estadio hasta su madre. Hasta hace 1 o 2 semanas que vi la semifinal contra Pumas, fue esa sensación de no mames, aquí no cabe ni una persona más, ni un alma más. Y la última vez que había sentido eso fue cuando era niño y vi al Atlas jugar una Copa Libertadores, creo, contra el Boca Juniors, y que lo vi el estadio hasta su pinche madre, o sea, estaba llenísimo. Y volví a sentir eso con los Pumas en la semifinal, que curiosamente contra Pumas fueron las últimas semifinales que el Atlas jugó, me parece en el 2004 o 2002, algo así, que el Pumas creo que en ese año salió campeón, creo que es ahí, de hecho que fue bicampeón también, pero no me acuerdo si fue el primer campeonato o el segundo, pero bueno, era curioso cómo se estaban repitiendo muchos patrones. Y también era esto de que una semifinal contra Pumas y le ganamos, bueno, empatamos pero pasamos. Y así, pero en la final fue algo que dije, no puede ser. O sea, está que ojalá sí se gane, ojalá se logre. Y también fue una sensación muy bonita
porque al llegar nosotros empezamos a notar que mucha gente traía como cartulinas o imágenes de fotos impresas como o pegadas así en las cartulinas de personas, ¿no? Como decíamos, qué onda, ¿no? Entonces yo me empezaba a leer y así, pues decía a veces como que la fecha de fallecimiento, ¿no? O el nombre o mensajes bonitos, ¿no? Y ya empecé a entender, dije, wow, estos son, esa gente trae a sus familiares aquí al partido, como que traen como su recuerdo al partido. Y fue algo que yo les prometo, yo no vi que hicieran así como que se pusieran de acuerdo, así digamos que por las redes sociales, se los prometo que no fue así. Pero creo que es algo con lo que el aficionado del Atlas pues tiene presente, ¿no? O sea, tiene, porque pues tiene tantos años el Atlas sin ser campeón, incluso estar en una final en el 99, o sea, tenía mi edad en ese momento de no tener una final, estar en una final, o sea, en el 25 años, algo así. Entonces, fue como un sentimiento compartido, yo siento, todo lo que empecé a sentir desde la mañana al visitar a mi abuelo, todos, como que muchos tenemos esto en común. Incluso tengo unos tíos que son de mi edad que justamente ese año falleció su papá y también era bien aficionado al Atlas, entonces todos compartíamos como que ese sentimiento y ya luego vi que estos tíos también llevaron también su foto, ¿no? O su camisa y es como muy sentimental. Yo siento, ¿no? Todo esto al verlos. Y incluso la gente del estadio como que trabaja ahí se dio cuenta. Y hubo un momento en que me parece hubo como un minuto de silencio. O que levantaron todas las personas las fotos, las cartulinas, las imágenes y no me amen. O sea, fue algo que no sé si lloré, pero estuve así a nada de, oh, qué bonito está eso. O sea, como que el Atlas tiene que salir campeón porque estamos aquí todos, incluso los que ya no están, aquí estamos, ¿no? Entonces dije, wow, esto está muy bonito. Yo lo recuerdo y se me pone la piel chinita. Y pues nada, igual, eso fue algo pues que quería compartir porque fue de lo más bonito que yo siento viví ese día, más allá de la final, que obviamente fue súper estresante. El Atlas ocupaba anotar un gol y nomás no entraba, y me parece que hasta el 60 Aldo Rocha anota el gol. Y ahí como que incluso medio polémico porque se creía que era fuera de lugar, pero ya vimos que no oficialmente. Y luego tiempos extra, le expulsan a un jugador a León, el Atlas se defendía, los penales que todos anotaban, bueno, nomás dos de León, no olvídense cuál todos anotaban. Falló León, luego falló uno del Atlas, luego falló uno de León y hasta el último penal del Atlas que lo anotó Julio Furch, él fue el que nos dio el campeonato. Bueno, todos obviamente, pero este fue el gol, ¿no? Que con el que se dijo el Atlas es campeón, vuelve a ser campeón de México. Fue él. Y yo me acuerdo que yo vi la tanda de penales sentado. O sea, yo no podía estar de pie viendo. O sea, no podía, estaba temblando, no podía creerlo. Ya, recuerdo que cuando se acabó los tiempos extras yo estaba así en las escaleras que dan así a los pasillos y yo de no mames, no mames. Por favor, es como de, por favor, no, porque hasta esas instancias, ¿no? Pero recuerdo que el último penal sí lo vi de pie. O sea, ya me puse de pie porque mi papá me dijo. Porque mi papá tiene esta costumbre como de escuchar el radio cuando está como viendo el partido, como para estar como al pendiente de qué pasa, ¿no? Como los narradores y así, ¿no? Entonces él me dijo esto de, si lo anota, son campeones, ¿no? Entonces ya me puse de pie, ya abracé a mi papá y ya, a ver, gol y gol, ¿no? Y muy bonito, increíble. Y no sé, básicamente siento que eso es un poco todo a cómo fue ese día. Quizá fue muy resumido, pero les prometo que se sintió muy bonito todo el día. Y la verdad es que con esto a lo que quiero llegar es que eh, siento, o ya al menos en forma general, yo veo últimamente en el fútbol mexicano que pues esto, pues el Atlas fue el tercer bicampeón de torneos cortos después de los Pumas y de León. Y ahora fue el Atlas y pasaron casi pues, como 7 8 años para que pudiera volver a salir un bicampeón. Pero después el América no se tardó nada en ser tricampeón. Y
probablemente el Toluca sea bicampeón también ahorita. O sea, es impresionante, como que el nivel cada vez es más alto o más difícil para otros equipos. Que siento que no hemos tenido tantos campeones en esta década, de 2020 para acá por lo menos. Eh, y no sé, siento como que me hubiera gustado que el Atlas hubiera tenido esta hazaña, ¿no? De ser el tercer bicampeón en torneos cortos de la historia, pero pues ya hay un cuarto, incluso ya es tricampeón y el América es el único tricampeón hasta el momento de torneos cortos. Les digo que Toluca podría volver a ser. Incluso desde antes de que el Atlas fuera campeón, era probable que el Tigres hubiera sido bicampeón primero que el América, pero perdió justamente con el América. Eh, y ahorita el Toluca puede que le gane, me parece a quién es, al... Ya ni sé, le digo que no soy tan enterado ahorita de cómo va el torneo. Ya me acuerdo, Tigres, ¿no? Justo contra Tigres, ¿no? Es como que se están repitiendo muchas finales o muchos equipos en las finales, ¿no? Entonces, en los últimos 3 años, yo diría. Pero bueno, eso ya es como cuestión más como de fútbol. Ya personal, yo diría que mi conclusión es que incluso el Atlas siendo bicampeón en el siguiente torneo, no se sintió igual el... O sea, obviamente se sintió increíble, ¿no? Por la hazaña y todo lo que quieras del tercer bicampeón y siendo un equipo pues como Atlas, ¿no? O sea, de muy underground en los últimos lugares, haber roto la racha de 70 años y ahorita la volvió a cortar, ¿no? O sea, defendió el título. Entonces, pero creo que aunque el Atlas gane 10 campeonatos más, nunca se va a sentir como este segundo, porque pues yo creo que fue inolvidable. O sea, obviamente sé que va a estar padre, va a estar muy bonito y se va a sentir como que uno más y todo esto, ¿no? Pero como ese, el segundo, no. O sea, creo ya el primero que me tocó vivir, la verdad yo siento que no va a haber uno igual. Es un sentimiento inigualable. Yo creo que al menos que México sea campeón del mundo, no creo que yo sienta algo similar, la verdad. Y bueno amigos, creo que eso sería todo por este episodio, por este penúltimo episodio. Cuéntenme si a ustedes les gusta el fútbol, a qué equipo le van, o con cuál sienten como esta simpatía, y si recuerdan este sentimiento, o este momento más bien, de cuando el Atlas fue bicampeón, porque siento, a diferencia de los, sin ofender a los demás bicampeones y tricampeones, siento que el Atlas tiene como ese sentimiento o detalles más, pues no sé no sé cómo escribirlos, como melancólicos, por todo lo que ya les platiqué, e incluso yo veía amigos chivistas con muchas ganas de que el Atlas fuera campeón. Y eso es algo que yo siento solo lo logra el Atlas. Y así, entonces no sé si lo recuerdan, si lo vivieron en ese momento, porque recuerdo que llegó a muchas partes del mundo y obviamente todo México. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado mucho. Hace mucho que no hablaba de fútbol, creo que en sí en general con alguien así, tal cual, porque les digo que les he perdido un poco la pista. Obviamente sí veo un partido, uno que otro de repente, pero ya desde hace un año no voy al estadio, lo extraño, pero era parte de un poco después, quizás después de mucha euforia y muchos años de estar yendo cada 2 semanas, pues es normal tomarse un descanso, pero no dudo en que después volvamos, ¿no? Pero próximamente, no sé cuándo, no creo que el próximo torneo, quizás después, pero tampoco hay mucha prisa, ¿no? Y nada, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Coméntame si le vas a algún equipo, dime cuál es o simpatía por alguno, cuéntame también. Y nada, nos veremos, ya veremos si el último domingo del mes o el 2 domingos con el último capítulo de la temporada. Y nada, gracias por pasarse su tiempo por acá y nos vemos en el siguiente y último capítulo de la segunda temporada de las cartas del güero. Va. Y nada, nos vemos. Bye.